Bueno, pues hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo sobre circuitos eléctricos, ¿vale? En este circuito vamos a trabajar el serie y el paralelo, ¿vale? Y nos piden que hallemos la resistencia equivalente de todo el circuito, la intensidad total que circula por él, la diferencia potencial en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3 y la intensidad en las dos partes del paralelo, ¿vale? Las dos ramas que circulan en paralelo, ¿vale? Así que lo que he hecho es este esquemilla en el que R sub A es como el conjunto de estas dos resistencias. Y luego ya estas tres forman la resistencia equivalente, que sería en serie, mientras que R sub A sería en paralelo. Entonces, lo primero que tendremos que hallar es la resistencia A, ¿vale? Como son en paralelo, pues se cumple que 1 partido de R sub A es igual a 1 partido de la resistencia que haya más 1 partido de la resistencia que haya. Y esto que es igual, mínimo con un múltiplo 4, 4 entre 2 a 2, más 4 entre 4 a 1 por 1, 1. Y esto sería 3 cuartos. Por tanto, R sub A es darle la vuelta a esta fracción. O sea, R sub A sería igual a 4 tercios de ohmio, que sería 1,33 ohmios. ¿Vale? Ya tendríamos la resistencia A, que sería esta que nos piden aquí. Ahora, la resistencia equivalente sería una en serie. ¿Y cómo se suman en serie? ¿Cómo se suman las resistencias en serie? Pues ni inversos ni nada, sumándolas, ¿vale? O sea que la resistencia equivalente sería igual a la R sub 1 más la R sub A, que la hemos llamado, más la R sub 3, ¿vale? Entonces estos serían 7 ohmios más 1,33 ohmios más 5 ohmios. Y esto nos da 13,33 ohmios. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos hallada la resistencia equivalente y nos piden la intensidad total. Como tenemos la diferencia de potencial, que es una pila de corriente continua, pues la ley de Ohm, gracias a la ley de Ohm, podemos saber que V es igual a I por R. Entonces, como nos piden hallar I, pues despejamos. De esta fórmula sacamos que I es igual a V partido de R. Entonces la V nos dicen que son 10 voltios partido de la resistencia, que son 13,33 ohmios. Y esto pues haciendo esta cuenta nos da 0,75 amperios, que sería la resistencia total que circula por todo el circuito, ¿vale? 0,75 amperios. Ahora nos piden diferencia potencial en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Pues bueno, solo tenemos que saber que la intensidad en serie es la misma para todo el circuito y que la resistencia no es la misma. Entonces el voltaje, por tanto, no va a ser el mismo. Entonces tenemos V1, ¿qué sería? Vamos a bajar esto. V1 sería la intensidad, que es 0,75 para todos, o la resistencia en 1, que son 7 ohmios. Estos serían amperios. Nos sale el resultado en voltios. Esto sería 0,75 por 7. Esto me da 5,25 voltios. Me tiene que dar la suma 10 voltios, que es lo que genera la pila, ¿vale? La suma de las tres intensidades. Bueno, diferencia de potencia, ¿vale? Entonces 5,25 voltios, que sería la diferencia potencial que hay entre este punto y este. Ahora, 0,75 amperios por la intensidad, o sea, por la resistencia R sub A, que serían 1,33 ohmios. Y esto me da
multiplicando 0,75 por 1,33 y me da 1 aproximadamente, 1 voltio. Entonces evidentemente V sub 3 me tiene que dar el total menos la suma esta que me ha dado las dos diferencias de potencia, ¿vale? Entonces esto así, ojo, me tendría que dar 3,75, que es lo que falta para llegar a 10, que es lo que genera la pila, ¿vale? Entonces estos serían 0,75 amperios por 5 ohmios. Y esto pues 0,75 por 5 me da 3,75 evidentemente, ¿vale? Para que la suma sea 10. 3,75 voltios. Entonces, este ya lo hemos hecho y me pide la intensidad en el paralelo, ¿vale? ¿Qué tenemos en el paralelo entre este punto y este punto? Que la diferencia de potencial es V sub 2 y V sub 2 que nos había dado 1 voltio, ¿no? Entonces el voltaje va a ser el mismo arriba y abajo porque estamos entre esta zona y esta, que es donde la diferencia de potencial es 1 voltio, que es la misma, ¿vale? O sea que aquí ¿qué tenemos? Pues que V es igual a I por R, ¿vale? La intensidad obviamente va a ser la misma, porque por aquí va a circular una intensidad que luego se va a dividir en dos ramas. Entonces, V sub A o V sub 2, que es lo mismo, ¿vale? Va a ser la intensidad 1, ¿vale? Porque en todo este circuito la intensidad es la misma, ¿vale? Pero cuando queremos verlo en paralelo, se nos divide en I sub 1 y en I sub 2. Entonces, V sub A va a ser I sub 1 por R sub 1. Y V sub A va a ser I sub 2 por R sub 2. Tenemos las resistencias y tenemos el voltaje. Pues nada más despejar. I sub 1 sería V sub A partido de R sub 1. ¿Y esto qué sería? 1 voltio partido de la resistencia 1, vamos a poner la de arriba, ¿vale? 2 ohmios. Pues 1 entre 2 es 0,5 y las unidades amperios, 0,5 amperios. Y de aquí sacamos que la I sub 2 evidentemente es como la de arriba, la diferencia de potencial entre la resistencia del circuito. En este caso, pues de una parte del paralelo, ¿vale? Porque la ley de Ohm funciona para cada parte del circuito o para todo. Entonces esto sería 1 voltio partido de 4 ohmios. Y esto es 0,25 amperios. Evidentemente, si esta intensidad nos ha dado 0,75, según estas resistencias, la intensidad se va a dividir en 0,5 arriba, 0,5 amperios de esos 0,75 se van a ir arriba, 0,25 por debajo. Es decir, experimentalmente o viéndolo desde aquí, vemos que cuanta más resistencia hay, menos intensidad hay, porque la resistencia es lo que indica su propia palabra, es la oposición a algo, ¿vale? A que entre electrones. Entonces, donde haya menos resistencia, entrará más. De ahí que entre el doble de electrones con la mitad de resistencia, ¿vale? Así que ya hemos acabado el vídeo de hoy. El siguiente lo subiré de leyes de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, espero que hayáis entendido esto, que es lo más sencillo de circuitos. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Chao.